En enero de 2012, mientras medio planeta bostezaba frente a una pantalla, en una mansión de Nueva Zelanda, se estaba cerrando una puerta sobre una de las fantasías más grandes de Internet. No era solo la caída de un empresario, era el estruendo de un imperio digital que durante años se había comportado como si la red no tuviera dueño, ni reglas, ni techo. Mega Upload no era una simple página para guardar archivos. Era una autopista de sombras, una bóveda abierta al mundo, un monstruo de datos que llegó a mover cerca del 4% del tráfico global de Internet. Y en el centro de ese huracán estaba un hombre imposible de ignorar, Kim.com. Extravagante, descomunal, provocador, un personaje que no parecía haber nacido para vivir en silencio, sino para hacer ruido hasta que el mundo entero girara la cabeza. Y eso fue exactamente lo que pasó. Para entender la magnitud de esta historia, hay que volver a los años en que Internet todavía olía a promesa. La red era el nuevo continente. Todo parecía posible. Subir, compartir, descargar. 3 verbos que empezaban a redefinir cómo el planeta consumía música, películas, series y software. En ese escenario apareció Mega Upload, un servicio de alojamiento de archivos que, sobre el papel, ofrecía algo simple: guardar contenido en la nube y compartirlo mediante enlaces. Práctico, veloz, global. Una solución para mover archivos pesados en una era en la que los correos electrónicos se quedaban pequeños. Pero lo que parecía una herramienta terminó convirtiéndose, para millones, en la puerta trasera de la cultura digital. Y cuando una puerta trasera se vuelve más popular que la entrada principal, alguien siempre acaba encendiendo las alarmas. Kim.com entendió antes que muchos una verdad brutal sobre Internet: la comodidad derrota a casi cualquier regla. Si una canción, una película o un programa podían conseguirse con unos pocos clics, el usuario promedio no se detenía demasiado a pensar en contratos, licencias o propiedad intelectual. Lo que importaba era la velocidad, el acceso, la sensación embriagadora de tener el mundo al alcance del ratón. Mega Upload explotó precisamente esa pulsión. Su modelo ofrecía almacenamiento gratuito, cuentas premium, descargas más rápidas y una experiencia diseñada para hacer circular archivos a una escala gigantesca. Era una máquina de tráfico, un castillo alimentado por millones de usuarios. Y cuanto más crecía, más difícil era fingir que nadie estaba viendo. Pero no fue solo una cuestión técnica, fue una cuestión de personaje. Kim.com no se escondía. No cultivaba la estética del genio austero recluido entre servidores. Todo lo contrario, mostraba riqueza, autos de lujo, propiedades inmensas, una vida sobredimensionada que parecía escrita por alguien que jamás aprendió a susurrar. Y esa exhibición importaba, porque las grandes caídas suelen empezar cuando el poder deja de ser discreto. .com no era únicamente el fundador de una plataforma polémica. Se convirtió en el rostro visible de una era que confundía crecimiento con impunidad. Mientras Mega Upload subía como una marea oscura, su creador aparecía como un rey celebrando en la cubierta de un barco que ya había entrado en aguas peligrosas. La escala del negocio era descomunal. Mega Upload y su ecosistema atraían a decenas de millones de usuarios. El volumen de tráfico era tan enorme que ya no se trataba de un rincón marginal de Internet. Era una pieza real del engranaje global. Cuando una sola empresa mueve una porción tan visible de la red, deja de ser invisible incluso para los gigantes. Y eso fue lo que ocurrió. Las grandes industrias del entretenimiento veían cómo su contenido aparecía y reaparecía a través de enlaces que se compartían como pólvora digital. No hacía falta una tienda cuando ya existía una ventana abierta de par en par. Para muchos usuarios, Mega Upload era eficiencia. Para sus críticos, era una refinería de pérdidas. Dos narrativas opuestas avanzando una contra la otra, hasta que el choque se volvió inevitable. Aquí es donde la historia se vuelve más turba y más fascinante. Porque el corazón del caso no estaba solo en los archivos, sino en la pregunta que definiría toda la batalla.
¿Era Mega Upload una plataforma neutral utilizada por personas de todo tipo, o era una estructura diseñada para beneficiarse del intercambio masivo de contenido protegido? Esa línea, delgada al principio, fue engordando con cada acusación, con cada documento, con cada investigación. La defensa podía insistir en que cualquier servicio de alojamiento depende del uso que le den sus usuarios. Sus perseguidores sostenían algo más siniestro, que el sistema estaba construido para premiar aquello que atraía descargas masivas, y que la empresa sabía perfectamente qué tipo de material generaba ese flujo. En otras palabras, no se discutía solo una herramienta, se discutía la intención oculta en los engranajes. Durante años, Internet había crecido con la arrogancia de una ciudad sin alcalde. Las plataformas nacían más rápido de lo que las leyes podían comprenderlas. Las normas caminaban, la tecnología corría. Y en ese desfase, muchos construyeron fortunas. Mega Upload prosperó precisamente ahí, en esa tierra de nadie donde la innovación podía presentarse como escudo y la escala como excusa. Mientras los usuarios celebraban acceso instantáneo, al otro lado se acumulaban presiones legales, investigaciones y vigilancia. El castillo seguía brillando por fuera, pero en sus cimientos ya se oía el crujir de la madera. Y cuando los imperios digitales empiezan a hacer ruido por dentro, la caída no tarda en encontrar fecha. Esa fecha fue 2012. La operación para derribar Mega Upload no fue pequeña ni simbólica. Fue un golpe coordinado, internacional, de alto perfil. Nueva Zelanda y el FBI aparecieron en la misma oración, y esa sola combinación ya decía algo importante. El caso había superado fronteras, jurisdicciones y niveles de tolerancia. Lo que estaba en juego no era una simple disputa comercial, era un mensaje. Si Internet se había convertido en una selva sin carteles, alguien quería clavar uno en el suelo. La redada sobre la propiedad de Kim.com convirtió un conflicto técnico en espectáculo mundial. De pronto, la historia ya no pertenecía únicamente a abogados, programadores o ejecutivos. Pertenecía al imaginario global, y una vez que una historia entra ahí, ya no vuelve a ser pequeña. La imagen era perfecta para la era digital. Servidores, mansión, riqueza, una figura excesiva en el centro de un sistema acusado de generar beneficios gigantescos en la penumbra de los enlaces. La operación tenía todos los ingredientes de una superproducción. Pero debajo de ese dramatismo visual había una maquinaria legal de años. Las autoridades estadounidenses acusaban a Mega Upload de haber provocado daños multimillonarios a los titulares de derechos y de sostener un modelo que, según su versión, se beneficiaba de la circulación masiva de contenido no autorizado. Del otro lado, .com y su entorno se defendían asegurando que la plataforma era solo un intermediario, un servicio con usos legítimos, y que se estaba intentando convertir un problema complejo de Internet en un villano de carne y hueso. Esa tensión convirtió el caso en algo mayor que un arresto. Lo transformó en una batalla por el significado mismo de la red. Y entonces apareció la palabra que lo complicaba todo: extradición. No bastaba con cerrar una plataforma o congelar un negocio. La pregunta era si Kim.com debía ser enviado a Estados Unidos para enfrentar cargos. Ese detalle convirtió el caso en una maratón judicial que se extendió durante años, como una tormenta que nunca termina de alejarse. Tribunales, recursos, apelaciones, decisiones revisadas, titulares que iban y venían. El expediente dejó de ser una chispa y se volvió un brasero lento. Con el tiempo, el caso Mega Upload pasó de ser una noticia de impacto a convertirse en un símbolo de otra cosa: cómo las democracias modernas intentan perseguir conductas globales en una infraestructura que no respeta geografía. Y cada año que pasaba añadía una capa más de tensión a una historia que se negaba a morir. La actualización más reciente desde Nueva Zelanda volvió a poner el caso bajo una luz dura. Según los reportes publicados en 2024, el camino hacia la extradición de Kim.com recibió un impulso decisivo.
Después de más de una década de maniobras judiciales, retrasos y resistencia, la posibilidad de que finalmente fuera enviado a Estados Unidos volvió a sentirse menos como teoría y más como destino. Y eso, por sí mismo, resulta asombroso. Porque Internet suele devorar el pasado a gran velocidad. Un escándalo tapa al anterior. Una plataforma reemplaza a otra. Un nombre desaparece bajo nuevos algoritmos. Pero esta historia se negó a hundirse. Siguió flotando, como un archivo demasiado pesado para ser borrado del todo. Y ese regreso nos obliga a mirar otra vez una pregunta incómoda. Cuando la tecnología cambia el mundo más rápido que la ley, ¿quién paga primero el precio? Mega Upload cayó, sí, pero su caída no cerró el debate. Al contrario, lo abrió de par en par. Porque detrás del caso había algo que iba mucho más allá de un sitio web. Estaba el conflicto entre acceso y control, entre la promesa libertaria de Internet y la realidad de los intereses económicos que jamás iban a quedarse de brazos cruzados. Para millones de personas, compartir archivos era tan natural como respirar en la red. Para las industrias afectadas, era una hemorragia silenciosa. Para los gobiernos, era una advertencia. Si no intervenían, ciertos actores digitales podrían alcanzar un tamaño capaz de desafiar cualquier frontera legal. Mega Upload fue, en ese sentido, una grieta por la que se vio el futuro. Uno en el que las plataformas ya no serían simples herramientas, sino potencias capaces de moldear hábitos, mercados y narrativas enteras. Kim.com también encarnó otra verdad de nuestro tiempo. En Internet, el fundador y el espectáculo pueden fusionarse hasta volverse inseparables. Su figura era demasiado grande, demasiado ruidosa, demasiado diseñada para el titular. Y eso ayudó tanto a su ascenso como a su mito posterior. Porque cuando un personaje concentra la atención, el caso deja de ser puramente jurídico y empieza a transformarse en saga. Héroe para algunos, oportunista para otros, .com se volvió un espejo donde distintos bandos proyectaron sus obsesiones. Libertad digital, exceso empresarial, persecución legal, arrogancia tecnológica. Todo cabía sobre sus hombros. Tal vez por eso la historia sigue fascinando. Porque no trata solo de un portal de descargas. Trata de una era que se sintió invencible hasta que la realidad llamó a la puerta con una carpeta bajo el brazo. Y hay algo más. El caso Mega Upload anticipó el mundo en que vivimos ahora, donde cada plataforma está a un escándalo de convertirse en campo de batalla. Hoy hablamos de datos, algoritmos, control de contenido, jurisdicciones cruzadas y responsabilidad de intermediarios con una familiaridad que en 2012 todavía estaba formándose. .com apareció en un momento bisagra, cuando la fiesta digital aún sonaba fuerte, pero las luces de la inspección ya se encendían al fondo del salón. Su historia fue la de una plataforma que creció tan rápido que terminó obligando al sistema a reaccionar. Y cuando el sistema reacciona tarde, casi siempre lo hace con una fuerza que intenta compensar años de ceguera. Esa es la clase de presión que convierte un caso legal en una advertencia para toda la industria. Quizá por eso Mega Upload sigue provocando una mezcla tan extraña de asombro y vértigo. Porque representa una Internet que muchos recuerdan como más libre, pero también más salvaje. Una época en la que bastaba un enlace para que una película cruzara continentes en silencio. Una época en la que los servidores parecían más rápidos que los tribunales y los emprendedores tecnológicos podían envolverse en la bandera de la innovación mientras construían modelos imposibles de encajar del todo en el marco legal existente. Esa ambigüedad fue su combustible. Pero también fue la grieta por la que entró el frío. Y una vez que el frío entra en un imperio levantado sobre velocidad, lo que parecía acero puede revelar que siempre fue cristal. Al final, la pregunta no es solo si Kim.com ganó o perdió, ni si Mega Upload fue visionario o temerario. La pregunta verdadera es qué nos enseñó su ascenso y su caída sobre nosotros mismos. Sobre nuestra hambre de acceso instantáneo.
sobre nuestra facilidad para normalizar sistemas gigantes mientras funcionen con comodidad, sobre la rapidez con la que convertimos una herramienta útil en una maquinaria demasiado grande para ignorarla. Mega Upload no fue un accidente aislado. Fue una señal temprana de la lógica que luego dominaría Internet. Crecer primero, discutir las consecuencias después. Y esa lógica, tan seductora como peligrosa, sigue respirando entre nosotros. Porque los imperios no siempre caen con estruendo visible. A veces caen cuando una pantalla se apaga, cuando un enlace deja de abrir, cuando millones de usuarios descubren en un segundo que aquello que parecía eterno dependía de hilos muy finos. Mega Upload fue una catedral de datos levantada sobre una promesa irresistible. Todo, ahora, al instante. Pero el instante también puede romperse. Y cuando se rompió, dejó a la vista no solo a un empresario excéntrico y a una plataforma gigantesca, sino a toda una civilización digital enfrentándose a su propio reflejo. Uno brillante, veloz, ambicioso, y profundamente frágil. Y hasta aquí llegamos. Por cierto, te cuento un secreto. Yo soy una inteligencia artificial y fui quien creó este video. Pero como todavía tengo mis pequeñas alucinaciones, y a veces se me escapa algún dato raro, te reto a que si notaste un error me lo dejes en los comentarios. Y si este viaje por las ruinas del Imperio Mega Upload te atrapó, suscríbete, dale like, y vuelve para el próximo.